Record, estamos grabando. Entonces le decía que el estudio de los motores de base de datos arranca con la historia, con los modelos anteriores, que era el modelo jerárquico, y él basado en redes o en estructuras que a lo mejor listas, colas, estructuras de ese tipo que iban siendo guardadas en archivos y con los punteros se accedía al resto de la información. Los sistemas de base de datos anteriores al relacional tenían un funcionamiento razonablemente rápido, pero ante grandes volúmenes de datos, por las limitaciones técnicas, les contaba que no era lo mismo leer, o sea, un proceso de archivos de cinta, que había que leer registro por registro para llegar al registro que queríamos manejar. Recursos de memoria muy chicos, imagínense, la Municipalidad de Córdoba tenía en los años 60 un computador con 2K de RAM, 2K, ¿no? No hay casi dispositivo que tenga 2K en la actualidad. Bueno, con eso se procesaban los impuestos de la ciudad. ¿Qué pasaba? Se subía un registro a la vez, se calculaba, se guardaba en otra cinta, quedaba ahí protegido, quedaba persistente, se leían procesos batch, no había nada, lo de interactivo realmente fue bastante avanzado el desarrollo de la computación. Por lo tanto, esos, podemos decirle banco de datos o gran cúmulo de datos, estaban distribuidos en archivos en cintas, a las que se te podían leer a un registro o de a grupos de registros, pero de a uno a la vez. Y pensar, che, quiero ir ahora al cliente número 17.530 o el contribuyente 17.530, no había más que poner la cinta donde sabíamos que estaba y leer todos los anteriores hasta llegar a ese registro, ahí ver quién era para poder emitir el cedulón. En otro lado estarían todos los pagos que ese cliente hubiera hecho, se haría el cálculo y luego se grababa quizás en una tercera cinta, en un tercer equipo de cintas, esa información de la transacción. Algo que, bueno, generaba bastantes problemas. O, digamos, teníamos velocidad, era mucho más eficiente que hacerlo a mano, pero no tenía las posibilidades que tienen nuestros sistemas. Ese sistema jerárquico fue un poco mejor, ya ahí requería que hubiera un disco fijo, los discos iniciales tenían algunos pocos megas, ¿no? Estamos hablando de un pendrive pequeño, tiene 32, 64 gigas. Bueno, en ese momento los archivos eran grandes, pero se podía procesar de a uno por vez, de a pocos registros por vez, hablando de cinta. Cuando aparecieron los discos, apareció la gran magia del acceso directo. Si quiero calcular, le entró una boleta, acabamos de perforar una boleta de pagos del contribuyente 17.535, podíamos en ese disco de algunos pocos megas acceder a los datos, saber quién era y bueno, decir, bueno, usted cuánto debía, pagó tanto, el saldo es tanto, ¿no es cierto? Y emitir un resumen. Esos eran basados en archivos, como les digo. No había posibilidad de acceder a varios archivos a la vez, si el tamaño lo permitía o tuviéramos varios discos, podríamos pensar en trabajar simultáneamente, y la operación jerárquica o la distribución jerárquica de los motores nos permitía trabajar razonablemente a una mayor velocidad y grabarlo ahí nomás. Y si queríamos acceder, accedíamos, no teníamos que montar la cinta, leer hasta que encontramos el registro. Esos eran los sistemas previos a las bases de datos relacionales. COD, que trabajaba en IBM, estudió una forma de representar los datos, ustedes ya lo saben, un modelo relacional, y empezó a definir una solución para grandes bancos de datos que evite la redundancia. La redundancia en este esquema que les estoy contando era algo necesario. Si yo podía leer en el movimiento de la transacción la cuenta y quién era y algún dato más, algo que la normalización nos hubiera prohibido, nos ayudaba a evitar a montar la cinta y ver quién era el fulano este. Entonces,
estaban los datos del fulano en la cinta de maestra de los clientes y en la cinta maestra de transacciones, para evitar tener que hacer toda una lectura. Entonces, la redundancia era moneda común. La redundancia tiene el problema de que genera ocupación de datos, ocupación de espacio, perdón, uso de datos para almacenarlos, o sea, ocupación de espacio, y la desactualización. Si nos llegaba una novedad, en vez de un pago, venía un cambio de domicilio, quizá tenía que entrar a todas las cintas donde estaba fulanito y cargar el nuevo valor de su domicilio. Por lo tanto, un gran problema es si nos olvidábamos o por el proceso fallaba en alguna actualización que tuviéramos para el mismo cliente dos domicilios diferentes. En ese entorno de base de datos o de archivos era muy común, primero, repetir mucho los datos para evitar tener que cargar cintas con los datos originales y la inconsistencia. Si cambiaba este señor el domicilio, teníamos que buscar todas las cintas donde estaba ese registro y cambiarlo. COD detectó que eran los grandes problemas de ese momento y pensó que en vez de archivos deberíamos usar tablas. Eso debiéramos conocerlo más en detalle, porque si han cursado la primera parte, la habrán escuchado, que el modelo relacional presentado en los años 70 presentaba grandes ventajas sobre esto. Y una de las cosas que predicaba, el principal enemigo, era la redundancia, la repetición del mismo hecho. Así que este motor, las empresas empiezan a pensar que los datos son muy importantes, no son auxiliares y los puedo conseguir de una cinta, sino que están ahí y tengo acceso, tengo disponibilidad a ellos, los tengo que organizar bien para evitar la redundancia, no puedo solamente copiar los archivos de las cintas a discos, sino que tengo que trabajar de una manera especial. Y ahí se puso una capa de abstracción en el medio, que era el administrador de base de datos. Y un diccionario para guardar toda la información acerca de los objetos que almacenaban datos. ¿Se acuerdan? Los diccionarios o el diccionario contiene los metadatos, datos sobre los datos. ¿Ah? Entonces, todo eso fue desarrollado a partir de la idea de un programa intermedio que administre los datos o los bases de datos. Entonces, una definición de base de datos podría ser los datos almacenados, programas y estructuras de datos que me ayudan a interpretar los datos guardados a estos programas como el motor de base de datos, ¿no? Entonces, la idea fue, accedamos mejor a los datos, organicémoslos mejor, no tengamos redundancia, y esto es el objetivo de un motor de base de datos, ¿no? Si tenemos ese motor que nos está ayudando a acceder bien, también le podemos agregar la función de que, no cualquiera puede acceder a estos datos. Tengamos usuarios y tengamos privilegios sobre los objetos, y si hay usuarios que son muy parecidos, tengamos roles. Entonces yo llamo que en el problema de la seguridad hay tres elementos fundamentales: el usuario, los objetos y los privilegios que marcan cómo tal usuario puede manejar tal objeto, ¿no? Entonces esos tres elementos serían las patas del problema de la seguridad. Luego existe un refinamiento que dice, qué parecido que son el usuario A y el usuario B, que hacen la misma tarea en distintos turnos. Entonces, en vez de ocupar la administración de esos privilegios al usuario directamente, se creó otro elemento, o podríamos decirlo, otro nivel de abstracción, que es el rol. El rol, el operador del mostrador, el que atiende al público, debiera tener estos privilegios. Bueno, fulanito, acaba de llegar un nuevo agente de atención al público. Bueno, hereda los privilegios del rol. Le damos el rol en una sola transferencia, le damos todos los permisos de lo que la persona que va a trabajar en el rol que le toca cumplir, con una sola asignación de permisos está resuelto. La asignación real de los privilegios a los objetos los toma el rol. Y con una sola asignación bautizo, genero, creo, otorgo privilegios a los usuarios. Así que, si me permiten, agregamos un nivel más de abstracción, que es el rol, a los objetos, el usuario y los privilegios. Y los roles, ¿tá?
Ese es el concepto general de la seguridad en un motor de base de datos. La integridad es que nadie esté grabando los datos sin permiso, nadie esté rompiendo o borrando datos en forma no permitida, así que la integridad es mantener la consistencia, es decir, que la correspondencia de columnas con las claves primarias se mantenga, y de esa manera garantizar el valor que tienen los datos, un dato destruido, desconectado del resto de la, por ejemplo, desconectado de una clave primaria, pierde valor completamente. Así que estas dificultades que les comentaba, la necesidad de hacer procesos batch extensos, un solo tipo de actualización por proceso, hizo que, bueno, el motor relacional tuvieran gran valor y se adoptara a nivel. Entonces, los modelos de red y jerárquicos son los que vimos. El orientado a objetos es uno posterior al relacional, toma algunas cosas y, como ustedes conocen de objetos, convendrán conmigo que lo que vemos en la parte de definición de atributos se parece mucho a lo que en Java es la parte inicial de datos de las clases, ¿no? Acá no estamos hablando de clases, sino de tablas. Las tablas no tienen comportamiento inicialmente, sabemos que le podemos agregar triggers para después se controle alguna tarea, pero no era el objetivo inicial. Fueron avances de los motores y después, bueno, la orientación a objetos que agregó toda esa nueva parte de comportamiento, ¿no? Podemos decir que el modelo relacional cubre lo que orientados a objetos maneja para los atributos, ¿no? Lo que son métodos se implementan en relacional, pero más avanzado, con la llegada de PL/SQL. Bueno, las instancias, en este caso, hay varias veces hablamos de instancias cuando hablamos de datos. Si decimos, a veces cuando decimos en una entidad, una instancia es el cliente, la entidad cliente es la entidad, y una instancia de la entidad sería un cliente determinado. La entidad alumno, Joaquín lo vamos a usar de ejemplo, sería una instancia de la entidad alumno. Pero también existen instancias en el conjunto de artefactos que un motor de base de datos, una instancia Oracle, por ejemplo, es un conjunto de estructuras en memoria y de procesos que están actuando para escuchar cuando yo le tiro una sentencia SQL. Ustedes si se conectan a una máquina, le tienen que decir, che, conectame con tal máquina en tal puerto y nombre de base de datos tal. Esa sería una instancia de la base de datos. Joaquín era una instancia de la entidad alumno. La base de datos GDA, ¿cómo se llamaba? Maquis, creo que se llamaba, era la que estaba en el laboratorio y nos conectamos todas a esas, ¿tá? Entonces, instancias. El esquema ya es un concepto único y es el conjunto de objetos de una base de datos, el conjunto de tablas, de vistas, de índices que tenemos guardados en un motor de base de datos bajo un mismo usuario. Un esquema normalmente recibe el nombre del usuario y nos permite agrupar los objetos, ¿no? Tengo esta gata que... Bueno, una cosa que se daba muy fuertemente en los esquemas anteriores es que había dependencia física de los datos. Dependencia física, es decir, para llegar a una fila, yo le daba una instrucción de un disco, un sector del disco, un cilindro del disco, un sector y un registro. Es decir, le daba la dirección exacta, eso lo hacía muy veloz, pero si cambiamos de disco, teníamos que reconfigurar todo el tema de índices. Es decir, que había una fuerte dependencia de la ubicación física de los datos para hallarlos. En cambio, Code, en su modelo relacional, habla de que vamos a subir todo lo que es indexado, todo lo que es puntero, se transforman en
en vez de ser físicos, disco 1, sector tanto, pista tal, registro 5, decimos número del cliente de 54. El motor, con estas estructuras que le contaba, áreas de memoria, el diccionario de datos, los índices, es capaz de decir, el cliente 54 yo lo encuentro. Desarmaba como un hash, como una numeración lógica, y encontraba el dato un poco más lento que lo que los punteros físicos lo hallaban. Pero ¿qué pasaba? Yo cambiaba de disco, y en el sistema original, el jerárquico, el de redes, teníamos que reconfigurar todo, teníamos que reescribir todos los índices porque si no, no encontramos nada. En esto está oculto, en la complejidad, y yo cambio los discos de discos, la ubicación de una tabla, le aviso al diccionario y ya está resuelto. Digamos que ni le aviso al diccionario. Hay una forma de resolver esto que se mantiene actualizado y evita que el cambio de disco, no me importa dónde está almacenada la tabla, si el índice está correctamente confeccionado, llega a los registros. ¿Me siguen? ¿Cómo andan? No, están muy callados, ¿se escucha bien? Sí, profe, sigue pasando las páginas No, de la no, PPT, quedó ¿no? ahí. A ver, listo, está bien, Estaban los puntos de la independencia física y lógica, ¿no? Perfecto. perfecto. Disculpen la gata, está muy cargosa. Me está haciendo preguntas de SQL acá al lado, de base de datos. Ah, bueno, gracias. Sí, la gata le da la espalda y le muestra el culito, así que disculpen eso, no lo puedo evitar. Tengo tres para que sea amigo. Joaquín dice, libre vía tiene mi gata, está castrada, así que no hay problema de gatitos y embarazos y hacerme abuelo tan rápido. Bueno, entonces, en la construcción de un motor de base de datos eh, está cubriendo toda esa independencia física que es muy importante. Imagínense, en los sistemas anteriores estábamos prisioneros de los dispositivos, los índices estaban junto con el archivo. Si algo se rompía en eso, teníamos problemas de encontrar. En esto cambiamos el disco, nos cambiamos de equipo, nos mudamos de base de datos, y mientras respetemos el nombre de la base de datos, va a haber capas de abstracción intermedias que van a decir, fulanito está ahora en tal dirección. Y yo solamente hice, imagínense, ustedes algunos ya han hecho SQL, cuando decís, che, dame datos de tal tabla, yo le pongo el nombre de la tabla, el nombre de las columnas, a veces ni los nombres de las columnas, a veces le digo select asterisco from tal tabla, y no sé en qué máquina está eso. El motor tiene la forma de traducir todo lo necesario para encontrar la tabla clientes o alumnos en el sistema en el que estamos conectados. ¿Sí? Eso fue un gran avance, le permitió crecer porque, digamos, las máquinas que estamos hablando, cada tanto había que cambiarlo porque el disco de 1 mega pasó a uno de 100 megas. Es una gran cosa traerlo. Cambiemos de equipo, porque esto realmente es una gran mejora de equipo a equipo. Ahora estamos como bastante estandarizados, a veces ni apagamos los discos, ni apagamos una máquina para ponerle un disco o agregarle 32 GB de RAM, hot swap, abrimos, ponemos memoria y el equipo empieza a andar más rápido, ¿no es cierto? Eso era impensado, soñado en esas instalaciones del año 70. Bueno, vamos a la diapositiva que estábamos. Yo estaba dando el concepto de independencia de datos física y lógica. Los programas no hace falta más que decirle qué objeto es, tengo que estar conectado con un usuario que tenga acceso, entonces se resuelve. Usamos el lenguaje SQL, que como les acabo de decir, un select asterisco from algo está resolviendo dónde está la tabla. Si estoy bien conectado, eso se resuelve, yo no tengo que decir dónde está. Me trae las filas que estoy buscando. Grabo tal cosa, no le tengo que decir más que insert into o update.
¿Qué tabla con qué filas? Con valores lógicos, no digo sectores, ni disco, ni compu, digo tal tabla. Toda la información detrás de tal tabla me garantiza llegar a ese objeto. Ese lenguaje SQL, Structured Query Language, tiene la capacidad de, esto que les cuento, sin darle ninguna pista acerca de dónde están las cosas, de modificarlas, consultarlas, crearlas. El SQL es un lenguaje no procedimental, por esto que le acabo de decir, no dice cómo tienen que hacer las cosas, dice qué hay que hacer, nada más, qué acción quiero, no cómo lo hago, y tiene sublenguajes. El Data Management Language, DML, que es el que me permite, primero, el DML contiene el select, pero también tiene el insert, el update y el delete. El insert me permite generar una fila, una nueva fila, que tiene que cumplir con que no repita una clave primaria, que un constraint de not null en una columna no sea ofendido, el motor está revisando ese insert si es válido, así que el insert va a trabajar de acuerdo a las reglas previas, lo que dice el diccionario, y va efectivamente a insertar una nueva fila. El índice se enteró que es una nueva fila y anota dónde está, cosa que yo cuando pregunte va a buscar el programa en el índice y rápidamente va a acceder en qué equipo, en qué disco, en qué sector, en qué área, en qué bloque de base de datos. A ese bloque lo va a subir a memoria y dentro de la memoria va a resolver dónde está la fila. ¿Sí? Ese bloque después será guardado oportunamente también por una parte del motor, el gestor de grabaciones a disco. Yo cuando le doy commit o ejecutar, no está efectivamente guardando el disco en ese momento. El motor, esta entidad, este RDBMS, va a saber cuándo acceder al disco y grabar y hacer persistente este cambio. Eso es muy interesante, amplía continua casi hasta el infinito la capacidad de proceso de un equipo, ¿no? Y lo hace con algoritmos totalmente eficientes, que no es que yo digo graba ahora, porque imagínense, los usuarios de ustedes trabajan en mercado, compran cosas en Mercado Libre, cuando dan Enter para comprar, el motor toma nota que has dado Enter, dice, che, confirmó, pero cuando puede, en bloque, cuando le conviene, va a grabar a disco esa información. Si hubiera alguna interrupción de luz o un desperfecto, el motor es capaz de almacenar los datos, dejarlos pendientes, modificación, y cuando vuelva a arrancarse la base de datos, va a proceder a confirmar esa información. Así que toda esa función que les cuento, de un motor de base de datos, las realiza transparente, fuera de mi alcance y de mi vista. Estamos en el DML. Insert, lo mismo que acabo de decir para el insert, se aplica al update, solamente que el update es para actualizar una columna. Va a buscar el bloque donde esté esa fila, ese bloque pertenece solamente a esa tabla, va a buscar ese bloque, lo sube a memoria, va a actualizar el cambio y cuando sea lo que él decida va a guardar, va a ser permanente en el disco. Y si después yo digo, confirmame ese cambio, va a volver a decir, esto está confirmado, este cambio está confirmado, este dato está certero. Todos los otros usuarios van a poder acceder a esos datos. Mientras no lo confirmo, puede estar persistente, pero no accesible para todos, solamente para mi sesión. Y me faltaba el delete, similar, solamente que marca la fila como borrada y queda excluida después de búsquedas. No hay un borrado físico, sino un borrado lógico. El DDL es un conjunto del lenguaje, un sublenguaje que se ocupa de crear tablas. Cuando uno crea una tabla, se crea un bloque, una primer porción del disco, en el data file, de donde se guarda, y se acaba de vivir los próximos bloques de la tabla tanto. No carga datos. No, digamos, reserva un poco de lugar, le avisa al diccionario, crea una nueva entrada en la tabla de tablas, le cuenta qué columnas tiene, cosa que a partir de que hayamos creado la tabla ya podemos hacer select asterisco from nueva tabla,
y como ya el create creó una entrada en el diccionario, eso ya está posible de resolver. Es crear, create, drop, eliminar, elimina y libera ese segmento que les contaba que reservar, lo libera. Alter, si hubiera agregado una columna, bueno, cambia la definición en el modelo, en el diccionario, y luego, si no hubiera nuevos datos, no toca nada de la estructura de datos, en el bloque de base de datos. Y Data Control Language es el que permite definir el término de una transacción. Cuando digo commit, ya se guardó todo lo que estaba, pero se hace una vuelta diciendo, che, todos estos cambios que hicimos están confirmados. Si tiene un número de cambio de la base de datos, tal. ¿No? Eso, el número de base de datos de cambios, les sirve para poder sincronizar los archivos para aplicar cambios fuera de línea, ¿no? Es bastante complejo. Y esto de que estoy hablando lo hace automáticamente. Nosotros estamos mirando ahí, ejecuté una línea de código y todo esto que les cuento se resuelve detrás con el gestor de base de datos. El administrador de base de datos es una persona que conoce de la estructura cómo funciona la base de datos y adecua el funcionamiento para el equipo que está, es el que controla las versiones que están instaladas, es capaz de monitorear el uso de disco, si hubiera necesidad de agregar otro disco, realiza los backups. Ese es el administrador de base de datos. El gestor de base de datos es este motor que está centralizando todas estas operaciones. Los usuarios tenemos el usuario, el desarrollador que crea los objetos, nosotros seríamos cuando creamos normalizamos y definimos un script de sentencias DDL como la de como el create, como las que acabo de contarlo, y nos permite digamos, manejar las estructuras. El administrador es el encargado de entender cómo está el equipo, ver si el espacio de disco es suficiente, monitorear cómo van las tareas. Normalmente tiene un monitor de recursos, a ver si está ocupando mucha memoria todo este pool de trabajo. El administrador de base de datos es uno de los usuarios principales. El desarrollador es el que escribe aplicaciones, define el modelo, se lo pide al DBA que lo cree. El desarrollador a veces lo puede crear para probar, ¿no es cierto? Puede crear una instancia de prueba, pero cuando se pone en producción, el DBA tiene que estar notificado porque tienen que incluirlos en los backups que hace diariamente para que tengamos el respaldo de esto. Después está el usuario que usa aplicaciones, el que trabaja dentro de la empresa, y el usuario que se encarga de cargar las actualizaciones, hacer procesos, y el usuario ingenuo que entra a una página. El usuario ingenuo podría ser el que entra a un cajero automático, y con 3 o 4 combinaciones de botones saca plata, hace transacciones, pero el tipo no escribe insert into o update mi saldo de la cuenta, sino que dice extraer, un botón que dice extraer, atrás hay un update que larga un proceso de resta. Ahora tenías 1000, saco 500, ahora tenés 500. Ese botón atrás tiene activado un programa que siempre hace lo mismo. Cuando digo consultar saldos, ahí atrás una sentencia SQL que consulta las tablas y obtiene el saldo de este. Ese es el usuario ingenuo, no conoce ni papa, solamente le hace clic con el botón. Entonces tenemos el desarrollador, el administrador de base de datos, el operador que trabaja dentro de la empresa, que actualiza datos, y el ingenuo que no tiene idea de lo que está haciendo. Él opera un programa. De estos son miles, son legiones. Mercado Libre tiene no sé cuántos accesos diarios, por hora, por segundo. Son miles de usuarios ingenuos que están operando con la base de datos. Hay un DBA por ahí mirando cómo están las conexiones, a qué hora hay que hacer el backup. Ya lo programa, ¿no es cierto? Y en la estructura general de esta base de datos tenemos un panel frontal, que sería la interfaz programática, que es la del cajero automático, es la de la herramienta del DBA, es la del programador,
y atrás el motor de base de datos, el nivel interno. Ese nivel interno podría ser eso que les contaba, que quizá con la materia instalaron su SQL Server y no vieron nada, ninguna herramienta. Sí vieron, sí, empezaron a ver los servicios, que atrás hay un servicio andando, ese es el motor que está escuchando pedidos de SQL y devolviendo filas. Entonces el motor interno, el esquema interno, es toda la estructura de programas, de estructuras de datos, las tablas en sí mismas, y el diccionario que nos permite acceder a ellos. Si estamos a 6 minutos, vamos a retomar para después. Yo voy a demorar un ratito porque voy a cortar la grabación. Demoro 5 minutitos, de paso ustedes estiran las piernas, se dan una vuelta. En 5 minutos volvemos les voy a mostrar un video del desarrollo y de la historia de las bases de datos. Y bueno, vamos cerrando un poco el último módulo de las... Serían 3 conferencias de 40 minutos en la duración de esta clase. Bueno, entonces, un poco para reiterar, revisar lo que estuvimos hablando, es un poco el alcance de la clase de hoy. Los archivos tenían una estructura de almacenamiento como el BSAM y el ISAM. Son cómo están definidos los archivos. El modelo jerárquico o IMS, Hierarchical Model Management System. El BSAM manejaba índices cruzados, algo parecido a las listas indexadas, en las cuales los registros están conectados con otros para continuar su hilación, su relación. Había punteros físicos. El modelo jerárquico era la posición. ¿Qué es un modelo jerárquico? Una base de datos jerárquica el que maneja el Explorer de Windows. El Linux también es jerárquico. Tienen la barra, que es el directorio raíz, subdirectorios. Las carpetas de Windows dependen de uno solo. O sea, los jerárquicos tienen un solo padre. El árbol de un explorador, donde tenemos el raíz, carpetas de primer nivel, carpetas de segundo nivel y finalmente archivos. Bueno, eso es un sistema jerárquico. Es muy óptimo para esta relación, cuando hay un solo padre. O sea, hay un solo carpeta directa. Ustedes, si saben algo de Linux o Unix, saben que hay punteros que rompen la jerarquía. Esta carpeta está acá, también está indexada en otra área, entonces eso rompe y es parecido a lo que es los sistemas de redes. Y por último, el modelo relacional, esto que les contaba. Code presentó una estructura de tablas, atributos y relaciones que nos permite registrar mejor, con la ayuda del desarrollo de motores de base de datos, mejor la gestión de los datos. Bien. Bueno, está un poco repitiendo los usuarios habituales y avanzados que estamos, los transaccionales, que son los que cargan datos, los de las empresas, los que cargan las novedades, el cajero de una entidad que recibe un pago y para emitirte el certificado o el recibo, carga el dato, ¿no es cierto? Son multiusuarios, muchos cajeros están cargando transacciones, atendiendo al público y recibiendo pagos y emitiendo comprobantes. Aplicaciones web como Mercado Libre está comprando y vendiendo. Lo de información geográfica que manejan 2 valores, latitud y longitud, como punteros y tienen la capacidad de un motor gráfico de reflejar eso en un mapa. O que, digamos, a lo mejor lo más interesante en un sistema geográfico que dibujamos un polígono que tiene determinadas coordenadas, es capaz de decir, bueno, ¿qué clientes están acá? De acuerdo a las coordenadas de cada cliente, ese polígono, con una transformación matemática, es capaz de decir, bueno, che, el recorrido de tal ómnibus, supongamos, hacemos la calle del recorrido, hacemos un polígono que va 3 cuadras para la izquierda, 3 cuadras para la derecha, podemos decir, todos estos usuarios son afectados. Deme todos los clientes que pueden tomar el bondi y pueden ser candidatos posibles de ese bondi. Y esa consulta a través de las coordenadas, latitud y longitud, más los polígonos que abarcan eso, una consulta geográfica me permitiría ver qué
clientes son de este ómnibus, ¿no? Esta línea de ómnibus. Eso es muy interesante, es algo más novedoso que se basó en... Bueno, ahí está. Hay motores relacional de objetos. Oracle tiene es objeto relacional, soporta los objetos. Una fila en el modelo de objetos es un objeto y tiene su Object ID como su puntero. El relacional jerárquico para XML es muy interesante. DB2 tiene un modelo que DB2 es hijo de IBM. IBM fue el padre del modelo relacional y también del jerárquico. Tenía desarrollado una serie de servidores muy potentes y de software muy potente que desarrollaba jerárquicos, y el lenguaje XML que tiene la capacidad de empotrar contenido con tags es jerárquico. Por lo tanto, consultas muy potentes sobre datos grabados en XML eran muy bien resueltos, son muy bien resueltos por relacional jerárquico. La base de datos DB2 a partir de la 8 es jerárquica, relacional y jerárquica. Así que bueno, vamos a volver a esta diapositiva y después les muestro el video. Cuando se corte, ya en un ratito se va a cortar, detengo la grabación, así